Atlético de Madrid de Diego Simeone fichó a uno de los delanteros estrellas más codiciados en el fútbol y que es un titular indiscutible en la selección argentina, Julián Álvarez. Es una estrella joven que se sube al techo del equipo madrilista y despierta la ilusión de la afición. A sus 24 años, Julián se ha confirmado como un ganador nato en el Manchester City y en la selección argentina. Julián tiene una carrera que muchísimos futbolistas con más trayectoria desearían tener. La araña ya ganó todo lo que un jugador puede soñar con conseguir, e incluso, se convirtió en el primer argentino en conseguir los 4 títulos más importantes a los que puede aspirar un jugador nacional: el Mundial, la Copa América, la Copa Libertadores y la Champions League. Hasta ahora, los únicos 4 que habían conseguido esa impresionante cosecha eran brasileños: Dida, Cafú, Roque Jr. y Ronaldinho. Desde su debut en River ganó ligas, copas nacionales e internacionales. Y en su breve paso por la selección argentina ya ha logrado los títulos más relevantes de todos a nivel países. Y como si fuera poco, en su primera temporada en Manchester City consiguió un histórico triplete de Premier League, FA Cup y la primera Champions de la historia del club, en tanto que repitió el título local en la temporada 2023-2024. En total, el cordobés suma 16 títulos en sus vitrinas personales, en apenas 6 años de trayectoria profesional. El último fue la Copa América 2024. Si bien la araña conquistó todos los trofeos que disputó con el conjunto inglés, nunca fue titular indiscutible para Josep Guardiola debido a la gran inversión que realizaron por Erling Haaland y su gran cuota goleadora. Es por ello que el argentino buscó una salida y un club donde pueda sumar más minutos. El Cholo viene testando un once muy ofensivo y ambicioso, en la que pretende dar pelea en todos los frentes, incluso en la Champions League. Para eso, ya sumó a Robin Lenormand, defensor de 27 años, ex Real Sociedad, también a Alexander Sorloth, punta noruego de 28 años, proveniente del Villarreal. Y está cerca de concretar el arribo de Conor Gallagher, compañero de Enzo Fernández en el Chelsea, donde se suma Julián Álvarez, que tiene un hueco reservado a su medida por detrás del punta Sorloth, y que ha llegado para ejercer como referencia arriba. El argentino está preparado para formar junto a Griezmann y dotar al equipo de un ataque enormemente talentoso, y es que el club madrilista se mueve para llevar a cabo un cambio de ciclo, rejuvenecer y situar nuevos referentes. Es preciso resaltar que Manchester City pagó a River Plate la suma de 14 millones de euros por Julián Álvarez en enero de 2022. Desde entonces, el argentino tuvo un impresionante ascenso en su carrera. Y hoy el argentino se convertirá en el próximo jugador rojiblanco por una cantidad cercana a los 95 millones de euros, siendo 75 millones en un pago y 20 millones por objetivos. Tras confirmarse la llegada de la araña al equipo español, se conocieron detalles del dinero que recibirá River. Teniendo en cuenta el famoso mecanismo de solidaridad por haber formado al jugador, River recibirá un total de 3,5% del monto total, por lo que al millonario le ingresarán alrededor de 3 millones de euros. Por otro lado, Julián Álvarez nuevamente demostró que no solo es uno de los mejores futbolistas del planeta, también es un crack fuera de los campos, y es que decidió donar el dinero que debía percibir por su participación en los Juegos Olímpicos y dársela al Club Atlético Calchín, el club que lo formó y donde dio sus primeros pasos en este deporte. Hola a todos, acá Julián. Quería hacer este video para agradecerle a la Agencia Córdoba de Deportes por el reconocimiento por mi participación en los Juegos Olímpicos y decirles que esto va a ser destinado a las inferiores del Club Atlético Calchín para que todos los chicos puedan seguir creciendo en las mejores condiciones. Un abrazo muy grande a todos. Hola Julián, bueno, acá estamos en Calchín, en tu club, acá estamos entregando la beca que te corresponde a vos, cumpliendo tu deseo de entregarlo al club y que sea aprovechado por las inferiores, así que bueno, muchas gracias por todo y gracias por todo lo que estás haciendo por Argentina. Julián, queremos agradecerte que acabamos de recibir el dinero en nombre de la Subcomisión de Fútbol de Inferiores, estamos más que agradecidos. El monto rondaría los 1,5 millones de pesos. Déjame tu opinión si crees que será un aporte importante al Club Atlético Madrid y el gesto que tuvo con el club que lo vio nacer. ¿Cuántos pulmones tenés? ¿Cuántos pulmones tenés? Corre por todos lados, ¿no? Está por todos lados. Toca, moleste. Alto pesado. A los de personas lo mueven loco.
A los defensores lo vuelve loco. No lo puedo creer. Casi estás pasando por un buen momento. Que vos me hubiese quedado en un pica. No, Tienes que levantar el dress. Sí, el City juega muy bien. Sí. Sí. Pero no juega, no lo pone mucho, ¿viste? No, volvió. Siempre lo puteo con dinero. Siempre lo digo. Me pega Julián. ¿Pero tiene que jugar con Haaland o por Haaland? Por ejemplo.